organismo perteneciente a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, en el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre del año en mención, mismas que le fueron otorgadas. Tercero, que en consecuencia de lo anterior se llevó a cabo el acta de entrega-recepción a dicho puesto el día 10 de enero de 2014, siendo la licenciada Isaura Carrillo Martínez la funcionaria que comenzó a fungir como encargada de la Dirección de Información y Documentación Electoral del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana a partir del 8 de enero de 2014, tal como consta con el acta de entrega-recepción de fecha 10 de enero de esa anualidad. Cuarto, el 30 de septiembre del 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó la designación del presidente y consejeros electorales del CEPAC, quedando integrado de la siguiente forma: cargo, consejera presidente, Laurelena Fonseca Leal; consejero electoral, José Martín Fernando Fazmora; consejera electoral, Denise Adriana Porras Guerrero; consejero electoral, Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos; consejera electoral, Claudia Josefina Contreras Páez; consejera electoral, Cecilia Eugenia Mendizábal; y consejera electoral, Silvia del Carmen Martínez Méndez. Quinto, en sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2014, el Consejo Estatal Electoral quedó debidamente instalado en términos de los artículos 31 de la Constitución Particular del Estado y diversos numerales de la Ley Electoral. Sexto, el propio 1 de octubre de 2014, la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez informó a la presidencia del órgano electoral de su designación como consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por un periodo de 3 años, razón por la cual solicitó su licencia por cumplimiento de encargo, misma que le fue otorgada por la titular del OPLE en misma fecha. Séptimo, el 9 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG 865/2015, acuerdo del Consejo General del INE por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales, mismo que fue notificado este órgano electoral el día 15 de octubre del 2015 a través del oficio INE/JLE/SLP/VE/2083 del 2015, signado por el licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE. Octavo, el citado acuerdo emitido por el INE de aplicación obligatoria para el OPLE de San Luis Potosí señala que, entre otros cargos, se deberá realizar la designación o ratificación del titular del área que ejerza las funciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. En el caso del CEPAC, se trata de la Unidad de Información Pública y Documentación Electoral, departamento que se encuentra contemplado dentro de la estructura orgánica del Consejo y cuya titularidad recae en la consejera electoral, Claudia Josefina Contreras Páez, quien, como ya se ha señalado, goza de una licencia otorgada con anterioridad a la emisión del acuerdo INE/CG 865/2015. Noveno, que en virtud de lo anterior y con el propósito de acatar cabalmente el multicitado acuerdo y evitar cualquier transgresión a las disposiciones legales atinentes, así como a los principios rectores de la materia electoral, así como no vulnerar ningún derecho de la consejera Claudia Josefina Contreras Páez, mediante oficio número CEPAC/PRE/2782/2015, de fecha 10 de diciembre de 2015, el resto de los consejeros electorales plantearon consulta formal al Instituto Nacional Electoral respecto al acuerdo INE-CG 865 del 2015, en el sentido de conocer si era factible ratificar a la citada consejera en el cargo de titular de la Unidad de Información Pública y Documentación Electoral, o si con ello se materializaba alguna conducta que generara responsabilidad en los consejeros, dado el nombramiento de la funcionaria con licencia como consejera electoral. Décimo, que con fecha 9 de marzo de 2016, mediante oficio INE-CVOPL/015/2016, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE dio respuesta a la consulta formulada, misma que en su parte medular señala lo siguiente. 1. El planteamiento realizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí inobserva lo establecido en el artículo 116, base cuarta, inciso C, numeral 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a nombrar a la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez como titular de la Unidad de Información Pública y Documentación Electoral. 2.
el ejercicio del cargo como consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí impide a la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez ser designada o ratificada como titular de un órgano ejecutivo o técnico dentro de la estructura administrativa de un organismo público local electoral. 3. La consejera presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí se encuentran sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 11. En base a la respuesta señalada y con el propósito de evitar transgredir los derechos laborales de la consejera electoral Claudia Josefina Contreras Páez, mediante oficio CEPAC, /006/2016, de fecha 15 de abril de 2016, la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí le requirió mediante escrito a la consejera mencionada manifestara formalmente cuál era su deseo, si continuaba en el cargo de consejera electoral o reincorporarse a sus funciones como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del CEPAC. Lo anterior para que en su caso se estuviesen posibilidades de ser propuesta la ratificación de dicho cargo. 12. Que en pleno ejercicio de sus derechos, la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez, los días 18 y 21 de abril de 2016, promovió juicios ciudadanos, primero directamente en la Sala Regional Monterrey, posteriormente ante el INE, ambos en contra del oficio INE/CVOPL/15/2016, que contiene el acuerdo de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales por el que se da respuesta a la consulta realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relacionada con el acuerdo INE-CG 865/2015, así como el oficio CEPAC PRE/006/2016, que contiene el requerimiento para que la suscrita manifieste mi decisión de reincorporarme formalmente al ejercicio de mis funciones como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del CEPAC, siendo que por lo que corresponde al medio de impugnación que fuera remitido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este fue recibido por conducto de la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 19 de abril del presente año. 13. El 18 de abril del 2016, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey acordó remitir los autos del expediente citado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de que ésta determinase la competencia del asunto, resolviéndose dicha competencia a favor de la Sala Regional el 11 de mayo de la presente anualidad. 14. Que el 4 de mayo de 2016 fue promulgada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su capítulo 3 que como parte del cumplimiento de los objetivos de la citada ley, los sujetos obligados deberán cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones. Primero, constituir el Comité de Transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. Segundo, designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Artículo 24 de la ley en cita, énfasis añadido. 15. Que mediante decreto número 217, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de mayo de 2016, fue expedida la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, estableciendo, al igual que su homóloga a nivel federal, para los sujetos obligados, como lo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, entre otras obligaciones, las siguientes. Primero, constituir el Comité de Transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. Segundo, designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Artículo 24 del citado ordenamiento legal, énfasis añadido. Perdón, nada más. Una moción para volver a preguntar a los consejeros si están de acuerdo en ampliar otra media hora la sesión. ¿Están de acuerdo? Bueno, continuamos. Por favor, señor secretario. 16. Que el 31 de mayo de 2016, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dictó sentencia en el juicio para los derechos político-electorales interpuesto por la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez, resolviendo lo siguiente. Primero, se acumula el juicio ciudadano SM-JS 184-2016 al diverso identificado como SM-JS 183-2016. En consecuencia, se debe glosar copia de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente cuya acumulación se decreta. Segundo, se sobresee en el juicio ciudadano SM-JS 184-2016. Tercero, se confirma el acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, identificado con la clave oficio INE-CVOPLE-015-2016. Cuarto, se revoca el oficio CEPAC-PRE-006-2016, signado por la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Notifíquese en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y en su caso hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable. 17º, que conforme con la resolución citada en el párrafo que antecede, la ciudadana Claudia Josefina Contreras Páez interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad que el 22 de junio de 2016 resolvió desechar de plano la demanda señalada, al determinar que en la misma no se actualizaba alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración previstas en los artículos 61, apartado 1, incisos A y B, así como 62, apartado 1, inciso A, fracción cuarta de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ni alguna derivada de la jurisprudencia y criterios emitidos por el órgano jurisdiccional, así como por la no existencia de irregularidades graves o sustanciales que pudieran socavar los principios constitucionales y convencionales rectores de la materia electoral, tales como los principios constitucionales de equidad en la contienda o el de certeza electoral, elementos necesarios para la procedencia del recurso intentado. Por lo anterior y considerando, primero, que el artículo 104, párrafo 1, inciso A de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que corresponde a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y dicha ley establezca el Instituto. Segundo, que conforme a los artículos 4, párrafo 1, 30, párrafo 2 y 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, como lo es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la ley, así como para garantizar la observancia de los principios rectores de la función electoral.